Y ahora damos paso a José Manuel de la Chica, es Venture Solution Architect en BBVA, además es organizador del APO y es un evento de referencia en tecnologías disruptivas y fintech en el Centro de Innovación del BBVA. Y cuando hablaba al principio de esos gurús tecnológicos que dentro de estas grandes compañías apuestan por la innovación, son transgresores y lideran en grandes compañías que tienen una tradición. ¿Cuántos años tiene BBVA? Podemos decir 150, ¿no? Hizo hace poco. Les cuesta mucho, entonces necesitan personas como José Manuel para liderar esa transformación digital, así que nos va a hablar de FinTech y la siguiente revolución. Así que, perfecto. No sé, ¿tienes el mando? Bueno, pues muchas gracias sobre todo por invitarme a estar esta mañana aquí, que están saliendo cosas muy interesantes y que van a dar mucha conversación en los próximos años. Y yo vengo un poco desde el área de la banca, de hecho estoy en el Centro de Innovación de BBVA, que es donde estamos liderando un poco esa transformación. Ya ni siquiera hablamos de la transformación digital, sino empezamos a hablar de la transformación postdigital. O sea, porque ya estamos en un paso más adelante. Estamos pensando cómo va a ser el banco del futuro, o mejor dicho, la banca del futuro. Esto es como decía Bill Gates, los bancos no los necesitamos, pero la banca la vamos a necesitar siempre. Y de hecho hay un montón de empresas que están apareciendo dentro del sector fintech que están transformándolo todo. Bueno, pues cuando uno ve frases como esta, que dice que IoT tendrá de 5 a 10 veces más impacto en la próxima década que Internet ha tenido hasta la fecha, ya te empiezas a dar cuenta de que el cambio es más profundo de lo que mucha gente se cree, sobre todo en áreas tan tradicionales como puede ser un banco. Y ya cuando empezamos a ver cifras, que es un poco lo que nos pone cara y ojos al problema, vemos que Cisco dice que IoT va a alcanzar los 19 billones. Además son billones europeos, o sea, no hay que reducir todavía más la cifra. Son 19 billones de dólares en 2020. McKinsey dice que va a generar 6,2 billones de dólares hasta 2025 adicionales a los negocios que se están haciendo. Se empieza a decir que va a haber 25 dispositivos pasivos por cada usuario, además de 5 activos. O sea, ya vemos que las cifras son un poco respetables. Entonces, ¿los bancos cómo se lo toman esto? ¿Cuál es la actitud que tienen hasta los bancos? Bueno, pues vemos que el 58% de los CEOs, de los CIOs, de la gente que toma decisiones a nivel de banca, ya se plantea que IoT y wearables es algo estratégico. O sea, no es una innovación, algo que hay que hacer de cara al exterior, sino que es realmente algo que va a transformar el negocio y el sector. Y si vamos más allá, decimos, bueno, ¿y este interés que parecen tener, de verdad se transmite eso a las inversiones que están haciendo dentro de los bancos y del sector fintech? Y ahí vemos que las inversiones van a pasar de aquí a 2018 de unos 120 millones de dólares a unos 153. De hecho, es el tercer sector que más invierte o más está invirtiendo en IoT y en wearables. Entonces, eso ya nos da la sensación de que, oye, cuando el río suena es que algo se está moviendo. De hecho, se calcula que si vemos el impacto real que va a tener IoT y wearables en todas las industrias, la cuarta más afectada va a ser finanzas y seguros. O sea, aunque no es el área que tocamos nosotros directamente, que estamos más en banca, fintech, que es la tecnología asociada a las finanzas, el mundo seguro se está transformando también mucho y es importante ver cómo en ciertos casos tiene mucha relación con los bancos. Bueno, pues la banca, ¿cómo está afrontando esta transformación? ¿Por qué está explorándolo? Porque hay 5 patas que son muy transformadoras de cómo está haciendo el negocio un banco y de cómo se relaciona con sus clientes. La primera es conseguir eficiencia en la organización, o sea, ser más eficientes, conseguir más cosas, llegar más lejos, entrar incluso en áreas en las que hasta ahora sin la tecnología no podían entrar y sobre todo ofrecer nuevas experiencias al usuario. Yo creo que esta es la clave. O sea, de las 5 que hay aquí, yo creo que la más interesante es esa, es ver qué cosas nuevas se pueden ofrecer al usuario o cómo las cosas que estaban ofreciendo se pueden hacer de una manera más cómoda, más atractiva, más eficiente. Igual no podemos hacer algo tan espectacular como lo que hemos visto antes de la NFL en un holograma, pero, por ejemplo, hay bancos en Japón que tienen robots atendiendo ya a los clientes. Entonces, se pueden hacer cosas muy interesantes y que van a romper mucho el concepto que teníamos de banco. De hecho,
No sé si os suena una declaración que hizo el año pasado el presidente de BBVA, que hizo mucho ruido, que es que BBVA se va a transformar en una empresa de software. Va a dejar de ser un banco para transformarse en una empresa de software. Claro, eso ya te lo diga el presidente, oye, pues empieza a chocar. Pero es que además, si estás dentro de la organización, te das cuenta de que es verdad, que se está trabajando en eso. Pues este sector, junto al fintech, es otro sector que está apareciendo nuevo y que está haciendo muchísimo ruido, que es el sector insurtech, que tiene alrededor, ya hay como 500 grandes empresas que se dedican a esto y que mezcla tecnología, incluyendo IoT, inteligencia artificial, robótica, wearables, con el mundo de seguros. Pues si vais, fijaros en solo un año, y no tenemos datos de 2016, pero fijaros en solo un año, hemos pasado de que haya un interés de un 4 o 5% en las empresas de seguros por el mundo IoT y wearables, a que haya casi un 40-50% de CEOs que dicen que hay que entrar sí o sí, que hay que hacer algo. De hecho, el color amarillo que veis arriba son empresas que no es que piensen que hay que hacerlo, sino que ya lo están haciendo proyectos. Y donde se está moviendo muchísimo más el tema es en trackers, en bandas, en wearables y sobre todo en seguros aplicados al hogar. Smart Home, Smart Industry, negocios inteligentes, o sea, todo lo que son ecosistemas, entornos que pueden estar controlados por dispositivos. Claro, la gracia del InsurTech es optimizar, ofrecer mejores experiencias, pero también hacer más segura la vida de las personas. O sea, lo ideal sería que si nuestro coche tiene un seguro inteligente, por ejemplo, paguemos más cuanto mejor conduzcamos o cuanto más precavidos seamos y que además, si tenemos un accidente, el banco o el asegurador nos pueda pagar más porque realmente somos un mejor conductor. Y no solo eso, sino que además nos puede dar pautas, nos puede dar consejos para que seamos cada vez más seguros en nuestra conducción. Este es un gráfico que muestra un poco cómo bajaron los accidentes cuando se sensorizaron camiones, o sea, camiones de transporte. Y vemos que el cambio es abismal. Entonces, el asegurador gana y el cliente gana porque paga menos seguro y además tiene más tranquilidad de que no va a tener accidentes. Sin embargo, lo que es curioso es que de toda esa cantidad de datos que se generan, de todos estos sensores que van asociados a los seguros y en general a la industria, ya no hablo solo de banca, sino de industria en general, vemos que solo se está aprovechando un 1%. O sea, de todos esos sensores, todos esos wearables, todos esos dispositivos. Y cuando hablo de banca, meto, por ejemplo, en los cajeros o los TPVs, donde pagamos con la tarjeta, que aunque no son las primeras cosas, devices, que se nos vienen a la cabeza, al final no dejan de ser cosas conectadas. Pues la industria en general solo aprovecha un 1% de toda esa información que está generando, con lo cual estamos recogiendo datos para que luego vayan a la basura. Bueno, pues lo que tendríamos que hacer es un poco analizar qué datos tenemos y empezar a plantear que no queremos Big Data, queremos Wisdom Data. O sea, queremos sacar conocimiento, queremos sacar sabiduría de esos datos para empezar a tomar decisiones correctas. Y este es un caso concreto que lo podéis explorar dentro de BBVA. Se lanzó un producto, o se ha lanzado un producto que es Commerce 360, que lo que hace es que al comerciante le ayuda a explotar los datos que se reciben en sus TPVs, para que empiece a conocer más en profundidad cómo funciona su negocio. Cuándo vienen los picos de gente, cuándo hay momentos valle, en qué momentos se gasta más, en qué momentos se venden más productos pero se gana menos dinero. O sea, pues todo eso lo que te da es una especie de panel de control, de visión de lo que tienes dentro de tu negocio. Y no solo eso, sino que te permite ponerlo en relación con lo que está pasando alrededor, en tu zona. Oye, pues igual yo tengo una zapatería y el ticket medio del cliente son 50 euros en zapatos, cuando el comercio alrededor tengo una serie de zapaterías donde se gastan 200. Pues igual estoy haciendo algo mal y la gente compra menos en mi tienda. Pues eso es coger datos de un device, de una cosa, convertirla en conocimiento y ofrecérsela al propio cliente que la está generando. Bueno, y esta es una versión, veis que ya el banco no solo empieza a hacer software, sino que también hace hardware. Esta es una versión de TPV móvil que puede tener cualquiera y lo único que consigues es un dispositivo pequeñito, lo acoplas por Bluetooth al móvil y a partir de ahí puedes empezar a cobrar con tarjetas, como si fuera un TPV convencional. ¿Vale? Esto es totalmente seguro y te da las mismas garantías que un TPV de toda la vida. Bueno, pues, ¿dónde vemos dentro de los bancos o en general dentro del sector banca, sector fintech, que puede haber una oportunidad interesante de cambiar la experiencia del cliente? Pues sobre todo en los wearables y dentro de los wearables en los smartwatches.
O sea, los relojes al final son el principal driver de transformación que va a haber. Se están haciendo cosas con bandas, se están haciendo cosas con things invisibles, con temas de joyería, llaveros, pero lo que estamos viendo es que al final el cliente lo que busca es tener un dispositivo único, que va a ser mayoritariamente el smartwatch, con el que acceder a toda su información bancaria, financiera y además hacer pagos. Y eso incluye una cosa adicional, que es que el dispositivo puede servirte para validar tu identidad. O sea, y esto es importante, el dispositivo no tiene tu identidad, tiene la prueba de tu identidad. O sea, si tú has comprado entradas para un cine, tú usando tu dispositivo podrías validar que realmente eres el comprador de esas entradas y que tienes permiso para entrar. El cine nunca va a saber quién eres, ni con qué banco trabajas, ni datos confidenciales. Simplemente se le prueba que tú eres quien dices que eres, que tienes el acceso. Bueno, pues aquí tenéis una gráfica muy rápida, vamos a ver muy rápido, de cuál es el impacto que va a tener cada tipo de wearable y veis que es abismal como detrás de smartwatches lo más relevante son las pulseras. El problema, si lo llevamos al terreno de banco, es que nadie va a ir con una pulsera de BBVA o del Santander para pagar. No lo va. Otra cosa es que lo lleves o en el móvil o en el smartwatch, porque te sirve para otra cosa y adicionalmente tienes un pago. Bueno, pues los pagos se espera, hechos con wearables, se espera que pasen de los 25.000 millones actuales a los 500.000 en 2020, o sea, de 25 a 500. O sea, el salto es considerable. Y sobre todo si empezamos a meter en el juego a la generación millennial, a los veinteañeros y ya a los que vienen detrás de los veinteañeros, a la generación touch, y ahí el cambio puede ser brutal. O sea, de hecho, se empieza a comentar que igual la transición sea directamente del pago al wearable sin que siquiera el pago móvil se llegue a afianzar. De hecho, fijaros que los millennials, haciendo una encuesta a millennials, un 48%, alrededor de un 50%, ya exige casi a los bancos que tengan una aplicación para smartwatch con la que seguir sus finanzas y con la que poder pagar. O sea, ya lo plantean como una exigencia, igual que nosotros ya no nos planteamos tener una relación con un banco que no tenga una aplicación móvil o una página web. Bueno, pues, a ver, esta es la aplicación de BBVA para smartwatches. Esta en concreto es para Apple. Y la idea es que tú puedas seguir puedes gestionar todas tus finanzas y que además el propio reloj te envíe notificaciones en los casos en los que tú creas que tienes que ser informado para autorizar alguna operación. Todavía no entra dentro del área pagos, pero va a ser algo que se va a lanzar en algún momento. Y estos son otro tipo de aplicaciones para smartwatch. Vemos, por ejemplo, las de PayPal, que están funcionando muy bien. Pero claro, entramos en la misma. Es como una aplicación como muy específica. Moving es un banco móvil de Estados Unidos que está funcionando también muy bien entre millennials y sí que te habilita dentro de su aplicación tanto el seguimiento de tus finanzas como los pagos. Y sin embargo, por ejemplo, para Pebble, que es el famoso reloj este de tinta electrónica, ya hay proyectos en marcha para que pueda admitir pagos también. Esto es un poco lo que os comentaba antes. Gemalto, que es uno de los fabricantes principales de tarjetas y de dispositivos de este tipo, si veis la pieza clave que tienen es el Minitag. El Minitag, lo veis aquí en la foto, vienen a ser como unas pequeñas etiquetitas con las cuales tú puedes lanzar un pago a través de un wearable. Al final no deja de ser casi como hacer una mini tarjeta de crédito contactless y meterla dentro de tu banda. Entonces, esto dentro de unos casos concretos como estos que vamos a ver aquí, tiene sentido, pero no me da la sensación de que sea un aplicativo que vaya a tener recorrido a largo plazo. Se han hecho experimentos en la Caixa, Jawbone, que es una pulsera de monitorización de fitness, ha hecho un pacto con American Express para integrar pagos mediante NFC en la pulsera. También hay por Barclays, ha lanzado una iniciativa de una pulsera de pago, un llavero y un sticker. Al final el sticker no deja de ser una pegatina con una tarjeta de crédito contactless. Y Mastercard ha lanzado una prueba de concepto, un piloto para pagar en festivales y en conciertos.
Eso puede tener más sentido, o sea, porque al final tú entras a un recinto cerrado y lo que te sirve es, oye, para estar sacando la cartera todo el rato o el móvil, pues pago directamente acercando la mano. De hecho, los que lo han hecho muy bien son la gente de Disney, que han dicho, aquí hay un negocio brutal y además vamos a hacerlo coleccionable. Entonces han sacado pulseras de todos los personajes de Disney y cada vez que llega un crío a Disney le plantan su wearable para hacer pagos que no necesitan autenticación hasta los $50 de gasto y además consiguen una línea de negocio brutal. Entonces esto los de Disney lo tienen bastante bien ejecutado. Pero claro, no sales del recinto o como mucho llegas a establecimientos a los que hayan llegado un partnership. Otra línea interesante dentro de pago son los botones de pago. Aquí hay dos patas, hay dos variaciones. Los que buscan compra por impulso, o sea, ponerte la tentación, el caramelo muy cerca para que tú hagas la compra rápida y se gestione el pago, o los que van buscando que un proceso que suele ser farragoso, que se suele olvidar, se pueda hacer con cierta comodidad. Ejemplo, Telepizza. Oye, pues yo me pongo mi botón en mi mesa o en el frigorífico y cada vez que se me pase por la cabeza pedir una pizza, pulso el botón y a la media hora tengo al repartidor llevándome una pizza y no tengo ni que pagarle porque el pago ya se habrá hecho automáticamente. Más tiene una luz que te indica cuando está a punto de llegar el pizzero. Seur busca resolver el mismo problema, pero en los negocios. Oye, tengo que enviar un paquete y ahora tendría que llamar por teléfono, decir que vengan a recogerlo, a qué hora van a venir. Pues lo que hago es que aprieto el botón y cuando el repartidor vaya a llegar me enciende la lucecita verde o roja y yo sé que el repartidor va a llegar o que va a venir a recoger mi paquete. Arriba tenéis una versión de Cabify de este botón que es para llamar al taxi, pues imaginaros en la recepción del hotel. O sea, yo pago, o sea, hago el clic y inmediatamente el taxi llega a recogerme y además puedo poner un prepago, incluso puedo darle una señal simplemente para que el taxi cobre por haber ido a recogerme. Y estos son los famosos botones de Amazon, que sacó hace poco, que están particularizados para un producto en concreto. Está el del tóner de la impresora, el de la lavadora, tenemos el de detergente. Hay un montón, hay como, no sé si hay 20 y tantos tipos de botones y creciendo. Pero claro, imaginaros uno que puede ser muy útil en la caldera, oye, hay que rellenar la caldera de gasoil, de tal, pues ahora tengo que buscar el nombre de la empresa que me trae el combustible, simplemente le doy el botón, llega el camión y me lo deja. Y además me cobra directamente porque yo ya lo tengo integrado. Beacon Payments, esto va un poco en la línea de lo que comentaba Pedro al principio, sensorizar espacios. Y el objetivo que tiene este tipo de pagos es que tú puedas llegar a la tienda, coger lo que sea, llevártelo debajo del brazo, salir por la puerta y que no hayas tenido que pagar en ningún sitio. Ese sería el ideal de este procedimiento de pago. O sea, los pagos manos libres. Ya se han hecho algunos experimentos, PayPal ha habilitado un par de tiendas que funcionan así. Evidentemente tienes que tener un punto de conexión entre los beacons, que suele ser una aplicación de móvil o un wearable. Y hay un caso bastante curioso en un restaurante de California, donde directamente tú pides tu pedido típico, lo que sueles comer o lo que tal, y en cuanto entras por la puerta te sirven, detectan que te estás acercando al restaurante, te preparan tu mesa, tu comida, y directamente la información va al cocinero, o sea, está todo coordinado para que tú no tengas que hacer ninguna interacción con nadie dentro del restaurante. Y cuando terminas de comer, te levantas y te vas porque el cobro ya se te ha hecho en la cuenta o la tarjeta. Y esta parte, que es muy interesante. Si empezamos a meter inteligencia artificial y las máquinas empiezan a hablar entre ellas y a comunicarse entre sí, en algún momento dado tendrán que comprarse cosas entre ellas o tendrán que pagarse. ¿Cómo le paga una máquina a otra máquina o cómo una máquina le pide dinero a otra? Bueno, pues habrá dineros M2M. O sea, y aquí estamos viendo el caso más curioso, y que ya se están haciendo bastantes pruebas y está funcionando muy bien, que es el tema de, oye, un coche inteligente tiene integrado un sistema de pagos. Este que vemos es un prototipo de Honda, y lo que hace es que en cuanto tú lo aparcas, se encarga de pagarle al parquímetro, y luego tú te vuelves a montar y te vas con tu coche. Que llegas al parking cerrado, haces el cobro, el parking te levanta la valla y te deja pasar. Igual funcionaría pues, con reparaciones
cargando combustible en cualquiera de estas situaciones. Es más, si el coche es inteligente, además tendrá un sistema de seguro integrado que hará que el seguro vaya fluctuando en función del consumo que tú hagas. ¿Por qué tendrías que pagar más por un seguro si no sacas al coche del parking? O sea, pues ese tipo de cosas las va a favorecer IoT vinculado a pagos. Y luego pagos biométricos. O sea, esto en Japón ya es, además lo lanzaron hace como 15 días, los extranjeros ya pueden pagar solo con la huella digital. O sea, lo están implementando en 300 establecimientos, pero la idea es hacerlo masivo hasta las Olimpiadas. Entonces, tú eres el medio de pago. Y aquí se está hablando de la huella digital, pero se está trabajando también en patrones de venas, en identificación por voz, por latido del corazón. O sea, hay un montón de mediciones de biometría que te pueden identificar y permitir un pago. Pues todos estos sistemas de pagos vinculados a IoT se van a acelerar muchísimo más con la entrada en vigor de la PSD2, que resumiendo así rápido y para no aburriros, es una regulación que ha salido ya y que se va a implantar de aquí a 2018 y que va a obligar a todos los bancos a abrir mecanismos para que startups y empresas que se dediquen a tecnología puedan utilizar sus sistemas de pago. O sea, pueden empezar a pagar a través de ellos. ¿Esto qué es lo que va a buscar? Que haya un ecosistema, un mercado único digital de pagos en Europa brutal. O sea, esto va a ser transformador al máximo. Y otro acelerador del cambio va a ser el uso de blockchain. Blockchain es una tecnología complicada, pero básicamente lo que va a poder hacer es que redes de dispositivos inteligentes puedan comunicarse entre sí, pueden coordinarse entre sí, sin tener un centralizador, sin tener un eje central que los coordine. Con eso, ¿qué vamos a pasar? A que los frigoríficos no solo empiecen a comprar cosas automáticamente, a hacer pedidos automáticamente, que es el ejemplo que siempre se pone, sino que los frigoríficos empiecen a hablar entre ellos. Oye, pues estoy viendo que este producto está funcionando mal o la fecha de caducidad no funciona y esa información se vaya compartiendo entre dispositivos. De hecho, vinculando blockchain, inteligencia artificial y la nueva tendencia que son los chatbots, los robots que te hablan, el propio frigorífico te podría enviar un mensaje al WhatsApp y decirte, oye, que he visto que ha salido una oferta en Carrefour de tal cosa, ¿quieres comprarla? Sí. Oye, he visto que alguien ha sacado más leche del frigorífico de la que creías y necesitas más leche. ¿La compramos? También. Entonces, las cosas empezarán a hablar con nosotros. Y volviendo al tema de los coches, vamos un paso más allá y ya me acerco un poco más al futuro, que es la búsqueda de los agentes autónomos. Los agentes autónomos son cosas que deciden por sí mismas cuándo comprar, cuándo cobrar y qué hacer. O sea, imaginaos que el coche, y os he puesto el coche autónomo, que parece que lo vemos como más lejano. Imaginaos que el coche autónomo ve que necesita gasolina. ¿Qué hace? ¿Espera que se lo digamos o va él solo a la gasolinera, repuesta gasolina y paga con nuestra cuenta? Claro, en el momento que los coches sean inteligentes, se conozcan a sí mismos y conozcan el contexto, podrán tomar decisiones por nosotros, evidentemente. O nos pedirán permiso, o si nosotros confiamos en ellos, les dejaremos margen de maniobra. Y en ese caso entra un tema más de responsabilidad. Si se comete un fraude, alguna infracción, si no se paga, ¿quién es el responsable al final? ¿El dueño del coche o el coche que ha ido a repostar gasolina y no ha pagado? O sea, todo esto va a tener muchísima tela. Y rizando el rizo. Un concepto nuevo que no sé si sonará, que es el de las DAOs, que son empresas, organizaciones descentralizadas. ¿Y si yo en vez de tener un coche soy una empresa que tengo 40 coches autónomos que circulan por ahí prestando servicio y que deciden cuándo comprar, cuándo vender, cuándo cobrar y cuándo pagar ellos? O sea, ¿cómo se gestiona todo eso? Pues eso se va a gestionar a través de las DAOs, que un poco hacen una mezcla de todas las tecnologías que hemos visto anteriormente. Y para terminar, os doy el caso de este chico que tenéis ahí. Es una startup que se llama Slog.it y básicamente lo que hacen son cerraduras que son agentes autónomos. Entonces, ellos tienen apartamentos, tienen habitaciones, una especie de Airbnb, solo que la propia casa decide cuándo se alquila y cuándo no se alquila y por qué precio se alquila. Y si llega alguien que está dispuesto a pagarlo, lo identifica y le abre la cerradura. O sea, la propia casa se autogestiona y habrá alguien detrás que sea el que está cobrando y el que está pagando.
Y ya veis cómo va a evolucionar esto. Imaginaos que cerramos ya todo el círculo y somos capaces de montar la pizzería que os comentaba antes totalmente autónoma. Tenemos el robot que vende, que esto ya lo están haciendo en Pizza Hut, la aplicación con el botón de compra inmediata y el dron, que lo están haciendo en Domino's Pizza, o por ejemplo el bot, que sabe que cuando estás viendo un partido te apetece tomarte una pizza y te envía un mensaje al chat y te dice, oye, ¿quieres que te enviemos una pizza automáticamente y te la cobro? Y tú simplemente le dices que sí y él ya se encarga del resto. Pues todo esto es lo que está transformando el mundo de la banca y los pagos y yo creo que no he hecho más que comenzar el viaje. O sea que vamos a ver dónde llegamos en 5 o 10 años. Fenomenal. Hay una cosa que me preocupa, que es qué pasa si con la inteligencia artificial que apliquemos a un frigorífico entra en depresión y empieza a pedir helados constantemente. Pero bueno. Sí, no, eso iría a un robot psicólogo, que es el que le, el que le trata. el Vale, que vale. le trata. Buena respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Por ahí? Sí. Se habló un poco de seguridad y el sistema de pagos de los bancos tiene normativas bastante claras, pero viendo este futuro que ya está un poco presente ya en algunas ubicaciones, ¿tú crees que las normativas de PCI, que las varias normativas que hay en bancos, tendrán que ser ajustadas o crees que eso no afecta el riesgo de transacciones que tendremos? Además, que los humanos a muchas a tomar decisiones. Estamos poniendo la decisión en manos de terceros. Ya. No afecta. O sea, yo creo que a nivel de lo que es seguridad de datos, seguridad en pagos, no afecta porque lo que estamos haciendo es una especie de tarta en la que añadimos capas de tecnología y cada capa aporta una capa más de seguridad. Es decir, es mucho más seguro hacer un pago a través de cualquiera de estos métodos que hacerlo, por ejemplo, a través de un método tradicional que sería una tarjeta. Es más, la tarjeta contactless es más segura que la tarjeta física introducida y esa todavía más segura que si hiciéramos, por ejemplo, el pago en efectivo. O sea, al final, cada evolución implica una evolución en seguridad, o sea, que no es lo que nos preocupa. Fenomenal. Vamos un poco mal de tiempo, disculpa. Luego hay algunas consultas en el pequeño descanso, luego sí les puedo resolver. Así que nada, muchísimas gracias por compartir esto, muy inspirador.